Muy bien. ¿Alcanzan a ver ahí la pantalla del PDF? Sí, señor. Muchas gracias. Entonces, lo que vamos a trabajar en esta guía, que es para desarrollar desde el 26 de abril hasta el 7 de mayo y la cual se devuelve el 10 de mayo, en esta guía lo que vamos a hacer es trabajar simplemente un repaso del concepto de qué es una función. Entonces, quiero iniciar con esta primera actividad para que por favor tomen apuntes en las hojitas donde van a presentar los desarrollos. Entonces, para que adelanten, ¿cierto? La idea de esto es tratar de resolverla entre todos. Esto no se trata de, como algunos que me han expresado, que uno les pone cosas como para rajarlos o para que pierdan el año, y esto no es así. Esto se trata de que ustedes desarrollen muchas habilidades matemáticas que les van a servir en la vida, y sobre todo van a desarrollar la parte del razonamiento, que es lo que necesitamos para pensar. Recuerden que ese es como el objetivo principal de las matemáticas: aprender a razonar, aprender a pensar, a ser justos con la vida, ¿cierto? Entonces, ¿de qué trata el concepto de función? El suizo Leonhard Euler es uno de los grandes matemáticos que, que nos dio este mundo, y para la época de los años 1700, donde él estuvo pues como gran matemático, fue quien introdujo el símbolo de f de x, ¿sí? Él fue el que introdujo esta forma de que f de x era igual a algo, ¿sí? Entonces, ese símbolo que nosotros conocemos como f de x lo introdujo Leonhard Euler en la época de 1700, que era conocido como el niño prodigio. Y también dijo que ese f de x pues nos representaba el eje y en el plano cartesiano. Entonces, gracias a esta pequeña definición, pero que ha servido tanto para las matemáticas, él contribuyó pues a que todo el cálculo diferencial se pudiera desarrollar, al igual que el cálculo integral. Entonces, básicamente lo que él nos estaba mostrando ahí es que una función simplemente viene siendo una relación entre un conjunto A y un conjunto B. Entonces voy a repasarles acá qué es eso del conjunto A y qué es el conjunto B. Si nosotros tuviésemos, voy a poner por acá dos figuritas. Voy a suponer que esto es un conjunto y voy a suponer que este es otro conjunto. Quieto ahí. Entonces tenemos dos conjuntos, ¿cierto? Para que me entiendan. Lo que él decía era que si yo tenía un conjunto A, voy a nombrar este el conjunto A con letra mayúscula, que son los conjuntos, y este lo nombro como el conjunto B. Un conjunto B. Entonces, Leonhard Euler lo que decía era que a cada elemento que tuviésemos en el conjunto A, ¿sí? Si yo tuviera acá, por ejemplo, para que me entiendan la idea, si yo tuviera acá, por ejemplo, una estrellita, si tuviera acá una esfera, si tuviera acá un cuadrado, ¿cierto? Entonces es como si hiciéramos parejas al frente con cada elemento del conjunto B. Entonces él lo que decía era lo siguiente: que a cada elemento del conjunto A le correspondía un elemento del conjunto B, ¿cierto? A cada uno de esos elementos del conjunto A tenía una correspondencia con un elemento del conjunto B. Y esto se conoce como una relación biunívoca. ¿Qué es una relación biunívoca? Es aquella en la cual a cada uno de los elementos de un conjunto le corresponde un único elemento en el otro conjunto. Entonces él lo que decía era que cuando nosotros empezáramos a reemplazar aquí a la letra X, ¿cierto? Empezáramos a reemplazar los valores de X, reemplazar esos valores de X, pues entonces nos íbamos a encontrar que íbamos a hallar un nuevo valor en Y.
Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto? Funciona de la siguiente manera. Esto funciona de la siguiente manera. Esos elementos que salen del primer conjunto A, los elementos que salen, perdón que por aquí esto está pitando, debe ser que alguien llegó. Listo. Entonces, esos elementos del conjunto A, los elementos que yo tendría del conjunto A, se van a llamar el dominio. Listo, los elementos del conjunto A se van a conocer como con el nombre del dominio, ¿sí? Que sería el punto de partida de nuestra función, y los elementos del conjunto B van a ser el rango. O sea, en otras palabras, esto es lo que nos estaba diciendo Leonard Euler, que cuando yo tengo un conjunto A y a cada elemento del conjunto A le corresponde un elemento del conjunto B, pues entonces tenemos que el primer conjunto va a ser el dominio y el segundo conjunto va a ser el rango. ¿Cómo funciona esto del dominio y el rango? Funciona de la siguiente manera. Se me desaparecieron los elementos. Listo, entonces ¿cómo funciona esto de esta manera? Tenemos dos casos de dos funciones. Sí, tenemos aquí dos casos de dos funciones y vamos a analizar cada una de ellas a partir de estas preguntas para que por favor tomen apuntes de una vez. Entonces, ¿en qué consiste esto? Vamos a mirar aquí rápidamente cuáles son los valores de g de 0, ¿cierto? Los valores de g de 0. ¿Qué es esa pregunta de g de 0? Significa que cuando yo reemplazo a la función, en vez de escribir a x escribo 0, el resultado me tiene que dar un número, y en ese caso fue haber puesto los valores de x en una tabla. ¿Cómo era lo de la tabla? Les voy a recordar acá qué era lo de la tabla. Nosotros hemos construido unas tablas de unas funciones lineales, ¿cierto? Las tablas de unas funciones lineales, y hemos hecho una tabla de valores que donde metíamos a x y luego metíamos a y. Me disculpan que haga estas líneas así, pero esto es con el mouse y es muy complicado. Entonces hacíamos una tabla de valores y le dábamos unos valores al dominio que viene siendo el conjunto x, ¿cierto? Entonces colocábamos menos 3, 0, 3, 5, 4. Uno verá qué valores le da al dominio. Y al reemplazar eso en la función, entonces por ejemplo empezar con f de menos 3, ¿cierto? Nos tiene que dar un valor que viene siendo el valor de ¿quién? De y, que sería el conjunto donde yo llegué. Este sería el conjunto de salida y me voy hasta el conjunto de llegada. Por eso el conjunto de salida, que es el conjunto A, viene siendo el dominio. Eso significa el dominio, de dónde salgo y hasta dónde llego, que sería el rango. Entonces vamos a analizar acá estas dos gráficas de estas dos funciones, en qué consiste entonces ese dominio y en qué consiste el rango. Sin leer las preguntas voy a ir contándoles acá de una forma muy sencilla para que entendamos el concepto. Entonces, si yo voy a analizar la primera función, vemos que ella tiene un inicio donde estoy realizando una línea roja en la parte izquierda de la pantalla, y tiene un final de la gráfica, porque hasta ahí es donde está la gráfica, hasta donde hice una nueva línea roja, ¿cierto? Si ustedes observan muy bien, me está diciendo la gráfica que cada cuadrito, que es lo que tanto uno les dice, que hay que ser muy simétricos, me está diciendo que cada cuadrito tiene una unidad, es decir, cada cuadrito me representa una unidad, tanto horizontalmente en el eje X como verticalmente en el eje Y. Entonces viene que me está diciendo que cada cuadrito es una unidad. Entonces, si yo quiero saber cuál es el dominio de esta función, significa que me voy a ir contando cuadritos hasta la izquierda para saber qué número es allá. Entonces aquí tendría menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, y aquí sería ¿quién? Menos 8, ¿cierto? Entonces el dominio arrancaría en menos 8 y finalizaría en donde nuestra gráfica, entonces en 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, entonces finalizaría en 7. Yo ya podría decir entonces que el dominio de mi gráfica, el dominio de la primera gráfica, el dominio de esa f de x es ¿quién? El dominio de f de x es igual a ¿quién? Va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual desde menos 8, es un intervalo, desde menos 8 hasta ¿dónde? Hasta 7. ¿Listo? O
sea, hago esta aclaración para que entendamos qué es el dominio. Son los valores que yo utilicé en mi tabla de valores que normalmente hacemos. ¿Y para qué lo hicimos? Para averiguar en dónde iba colocando las coordenadas del plano. Entonces el rango, si el dominio es el eje horizontal, desde dónde viene y hasta dónde va la gráfica, pues entonces el rango viene siendo desde donde empieza en la parte inferior y en donde termina en la parte superior. Entonces vamos a mirar quién es el rango. Entonces el rango, lo mismo, me está diciendo que cada unidad, cada cuadrito son una unidad. Entonces voy a tener que esto es 1, 2 y llego hasta dónde, hasta 3. ¿Y hasta dónde bajó? Hasta menos 1, menos 2, porque aquí termina la gráfica en menos 2. Entonces yo podría decir que el rango, ¿cierto? El rango de mi función, ¿de quién? De f de x, porque así se llamaría la función f de x, sería igual a ¿quién? ¿Desde dónde? Empezamos desde la parte negativa. Entonces empezaría desde menos 2 y termino en ¿dónde? En 3. ¿Listo? Entonces el rango de mi función sería desde menos 2 hasta 3. ¿Sí? Cuando en la gráfica me preguntan a mí, en la gráfica nos preguntan que cuál fue el valor de g de 0, significa que en la tabla de valores, ¿sí? Voy a hacer aquí una pequeña tabla de valores, fue haber reemplazado el valor de x por 0, entonces ¿cuánto nos dio en y? Significa que si yo reemplacé aquí a x por 0, entonces en este caso hasta dónde subió, mire ahí está el número explícitamente, hasta dónde subió, nos dio 3. Entonces la respuesta de este caso en g, que sería la primera función, porque nos dice que la primera es g y la segunda es f, ¿cierto? Entonces yo aquí tuve que haber puesto g y aquí también era rango de g de x. Entonces si nos está diciendo que cuánto fue g de 0, pues entonces nos paramos en 0 y contamos cuántas unidades subió la gráfica. Entonces nos damos cuenta que en g fue hasta 3. Si nos vamos al caso de f, nos paramos también en 0 y vamos a contar cuántas unidades nos representó la gráfica. Entonces la gráfica en este caso es hacia abajo, entonces va a ser menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4 nos dio en la segunda función. Entonces voy a tener que en f de 0 me dio menos 4, ¿cierto? Luego nos preguntan, ¿es f de 0 positiva o negativa? Pues entonces como nos dio un valor negativo, entonces vamos a responder que es negativo, ¿cierto? Luego nos dice, ¿es g de 0 positiva o negativa? Pues entonces como nos dio 3, entonces va a ser positiva. Dice otra preguntita acá para que entendamos esto y recordemos, ¿cuáles son los valores de g de 5? Entonces me vengo en donde, en el eje x me muevo hasta 5, 1, 2, 3, 4 y 5, mírenlo acá está, ahí viene siendo 5. Entonces ¿qué valor nos dio en g de 5? Ahí está tocando el eje x, o sea que nos dio ¿cuánto? 0, o sea que cuando reemplazamos a x por 5 nos dio ¿cuánto? 0 la función, entonces acá nos dio 0. Y en f, entonces nos vamos a ir hasta 5, 2, 3, 4 y 5. En 5 vamos a subir y nos dio 1, 2 y 3, nos quedó aquí este puntico. O sea que en f de 5 nos dio ¿cuánto? 3, aquí sería 3. Entonces la idea es que empecemos a analizar estos dos primeros casos, donde hay tanta teoría de funciones que nos sirve para repasar. Por eso es la primera actividad, para que repasemos todo acerca de qué es una función. Dice, ¿para qué valores de x f de x es igual a 0? En f de x significa que hay ciertos números, los voy a resaltar acá con verde y un poquito más grande, estos punticos que están acá, que los voy a hacer más grandes, estos puntos que voy a poner acá más grande en f, si los alcanzan a apreciar, esos tres puntos nos están preguntando que qué valores de x serían para que nos haya dado 0 en la función. ¿Qué significa cuando nos da 0 en la función? Que está tocando al eje x. Comúnmente se conocen como las raíces del problema, porque sería la solución de ciertos problemas con ecuaciones cuadráticas. Pero en este caso simplemente nos están preguntando por qué número fue que reemplazamos a x para que nos diera 0 en la función, o sea, no subió ni bajó. Entonces aquí, por ejemplo, en este puntico de acá podríamos decir que se reemplazó por ¿cuánto? Por menos 1, por menos 2, ¿cierto? Entonces por menos 2, aquí está un número muy cerca entre 0 y 1, podríamos decir que fue 0.8 o 0.7, y aquí tenemos un número que está en menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6
menos 7 está entre menos 7 y menos 8, o sea que puede ser menos 7.5. Entonces la idea es encontrar todos estos números donde nos da ceros en la función, qué números creen ustedes que nos dio ahí, ¿cierto? Por las distancias que hay entre uno y otro, pues es muy viable que algunos coloquemos un número decimal, entonces no creo que tenga por qué haber respuestas coincidentes. Lo mismo acá, ¿para qué valores de x nos dio en f de x 4? Entonces vamos a mirar en dónde nos dio 4. Por ejemplo acá nos dio 1, 2, 3, por acá nos dio el 4. Entonces en este punto de acá, que es 4, y este otro punto de acá que también es 4, entonces ¿por qué valores se reemplazaron? Entonces podríamos contar 1, 2, 3, entonces reemplazamos por 3. Reemplazamos por 3 y aquí en este otro reemplazamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por 7, ¿cierto? Entonces la idea es ir encontrando todas estas pequeñas preguntas que nos hacen. Voy a borrar el tablero porque pues voy a mover la guía, entonces se va a desaparecer todo. Entonces luego nos preguntan cuál es ese dominio, cuál es el rango, ya los acabamos de encontrar. Entonces cuál es el dominio de G y cuál sería el rango de G, ¿cierto? De cada una de las funciones. Entonces pues creo que esta actividad la podría hacer cada uno y si alguno pues tiene alguna duda me puede ir mostrando. Después de esto hay una pequeña definición, ¿sí? Alguna definición de qué es la representación gráfica de una función. ¿Tenemos alguna pregunta hasta este momento? ¿Usted qué? No, señor. Los demás compañeritos, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, señor. No, listo, muy bien. Entonces voy a continuar aquí, voy a volver a compartir la pantalla. Dejé de compartir porque estaba como pitando si alguien estuviera ingresando, entonces quería comprobar que no hubiera nadie por ahí. Muy bien. ¿Alcanzan a ver mi pantalla? Sí, bien. Entonces vamos a dejar aquí varias claridades. La primera, cuando yo tengo una función yo la puedo representar de muchas formas, ¿sí? O sea, voy a ser muy claro y hay muchas formas. La primera que generalmente uno conoce, la conocemos como una forma de ecuación, que es cuando tenemos f de x es igual a ciertas cosas, ¿cierto? Por decir 8x más 5, ¿cierto? Eso sería una representación en forma de ecuación. También la podemos representar en una forma de tabla de valores, ¿cierto? Que es lo que uno hace unas operaciones y creamos una tabla donde vamos a tener a quién, vamos a tener al eje X y vamos a tener a y cada uno de ellos va a tener ciertos valores que les vamos a ir dando y lo que vamos reemplazando en la ecuación pues nos va a dar unos números que nos van quedando como los resultados de los pares coordenados, ¿cierto? Otra forma que yo puedo representar una función es en una forma fenomenológica. ¿Qué significa una forma fenomenológica? Es una forma cuando la tenemos en texto o en papel. ¿Sí? La tenemos en texto, la tenemos en papel. Por decir, en una situación problema que es la realidad de las cosas. Entonces esa forma fenomenológica es del fenómeno que estás pasando en ese momento. Entonces yo digo, la producción de café en el municipio de Aguadas aumentó en tanto por ciento entre los meses de abril y mayo, por lo cual se aprecia que hay un crecimiento en utilidades de tanto dinero. Yo eso lo puedo representar como una función. ¿Por qué? Porque me está diciendo que al incrementar el café pues me va a dar mucho más dinero, ¿cierto? Va a dar mucha más ganancia. Entonces tengo dos variables. La primera variable sería el dominio, que es el café, porque el café es el que me haría dar ¿qué? El dinero. Entonces la cantidad de dinero depende de quién, depende de la cantidad de café que yo produzca.
Si yo produzco mucho café de muy buena calidad, pues me va a representar mucho dinero. Si yo produzco poquito café de buena calidad, me va a representar pues menor dinero. Y por lo mismo pasaría, si yo produzco poquito café y aparte de eso es de mala calidad, pues entonces va a ser mucho menor el ingreso en dinero en mi cuenta, ¿cierto? Entonces, de eso se tratan las funciones, de tener una variable A con una variable B, es decir, un conjunto A y un conjunto B. En este caso nosotros siempre lo vamos a trabajar como una variable X con una variable Y. Es como la forma principal de que se trabajan las funciones. Otra forma de yo representar las funciones es cuando nosotros ya hacemos una gráfica. Voy a crear aquí una página mejor nueva. Es cuando nosotros podemos crear una gráfica en el plano cartesiano. Eso se llama una representación cartesiana. Cartesiano. ¿En qué consiste la representación cartesiana? Y la representación cartesiana, pues básicamente es cuando yo tengo que creo una gráfica dentro del plano, dentro de un plano cartesiano, ¿sí? ¿Qué corresponde a esto del plano cartesiano? Dentro del plano cartesiano nosotros lo único que hacemos es colocar unos puntos. Y entonces recordemos que un punto, los puntos tienen que, los puntos coordenados tienen las siguientes cosas. Puntos coordenados. ¿Qué tienen? Tienen A igual es a X, A igual es una pareja coordenada de los valores de quién, de X y de Y, ¿cierto? ¿De dónde salen esos puntos coordenados? Salen de cuando hacemos la tabla de valores, hacemos una tabla de valores y nos ubicamos en el eje de todo esto, ¿cierto? Empezamos ubicándonos primero, nos movemos en el eje X y posteriormente nos movemos en el eje Y. Y entonces si a mí me dan una tabla de valores con ciertos puntos, yo empiezo a moverme y entonces empiezo a poner que el 1, que el 2, ¿cierto? Y hacemos una representación cartesiana. Y hay muchos tipos de gráficas, ¿cierto? Hay muchos tipos de gráficas. Hay gráficas curvas, también tenemos gráficas que son líneas rectas, también tenemos gráficas que empiezan en una parte y terminan en otra. También tenemos unas funciones que son infinitas, las funciones sinusoidales, tenemos funciones tangentes que ya hemos mirado mucho, ¿cierto? Entonces nos encontramos con un montón de tipos de funciones, pero tenemos que entender esos comportamientos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a recordar con estas funciones acá? Lo que vamos a recordar es que esas funciones se hacen en una representación. Entonces acá en el texto les coloqué que en la práctica para representación una función se determinan es por esas coordenadas de los puntos asignados, ¿cierto? Se colocan en una tablita de valores y esa tabla de valores nos permite hacer eso. Entonces acá hay una primera actividad. Digámoslo, la primera fue la actividad exploratoria para recordar que era una función y con esta nos vamos a encontrar de ya vamos a hacer actividades como tal. Entonces dice, vamos a leer primero, lo primero que se hace es leer, entonces dice, razonamiento, obtengo la gráfica de la siguiente función. Para representar la gráfica de la función es necesario seguir el siguiente procedimiento. Primero construimos la tabla de valores, generalmente desde -5 hasta 5, si usted quiere. Si usted la quiere hacer desde -3 hasta 3, lo puede hacer. Si la quiere hacer desde -20 hasta 20, lo puede hacer. Usted es el que decide, es el trabajo suyo. Pero la recomendación que generalmente se hace es desde -5 hasta 5. O desde -3 hasta 3, pero entonces ya utilizando -3, puntos intermedios, -2.5, -2, -1.5 y así sucesivamente. Luego de que se hace la tabla de valores, pues entonces se hallan los valores de y reemplazando a x en la función. Luego se reemplazan estas parejas en el plano y se unen los puntos con una línea. Ojo, no estoy diciendo que es una línea recta, es con una línea. Usted le va dando la forma en que va quedando, ¿cierto? Entonces, mire, esta gráfica de esta función 3x menos 1, voy a abrir aquí GeoGebra. Y voy a insertar esa función directamente, 3x menos 1, ¿cierto? Mire, es una línea recta, muy sencilla, me va a quedar de esta manera, muy fácil de hacer. Pero entonces, ¿cómo la tendríamos que hacer nosotros legalmente? Entonces hacemos una tabla de valores, vamos a hacer acá una tabla de valores, y en esa tabla de valores entonces vamos a ingresar x y y, ¿cierto? Entonces yo la voy a hacer aquí desde -3,
menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Y vamos a graficar, ¿qué función es la que vamos a graficar? Vamos a graficar f de x es igual a 3x, se me olvidó 3x más qué, 3x menos 1. Entonces voy a volver acá, entonces me quedaría 3x menos 1, ¿sí? ¿Cómo se hace esto? Entonces decimos por ejemplo, para x igual a menos 3, entonces empezamos a reemplazar a x por el valor de 3. Entonces me queda acá f de menos 3, ya no es f de x, sino que estoy diciendo que por cada x que haya, en vez de escribir a la x, voy a escribir a quién, a menos 3. Vamos a empezar a reemplazar. Entonces para f de x igual a menos 3, entonces me va a quedar que esto es 3 por, entonces entre paréntesis escribimos el valor que estamos reemplazando, que es menos x, ¿sí? Menos x, que en este caso es menos 3, y a esto le vamos a restar menos 1. Entonces esto va a ser igual a ¿quién? A más por menos, entonces menos 3 por 3 me daría 9, y esto sería menos 1, o sea que el resultado de esto va a ser menos 9 menos 1, me daría menos 10. Así haría con cada uno de estos valores y encontrando todas estas cosas que hay. ¿Qué encontramos acá de que nos podría ser muy útil? Podríamos encontrar algo que es muy útil. Como esto es una función lineal, porque es de una variable de grado 1, lineal, entonces al ser una función lineal tenemos que dos componentes. El primer término, el primer coeficiente que acompaña a la variable se llama la pendiente, y el segundo se llama el intercepto en el eje Y. Entonces, por teoría de la función lineal, que es mx más b, función lineal es igual a mx más b más o menos b, entonces ya sabemos que esta es la pendiente y que este b es el intercepto en el eje Y. Entonces, como ya tenemos claridad con eso, ya sabemos que es el eje en el intercepto Y. ¿Qué es ese intercepto? Que cuando reemplazamos a x por 0 nos va a quedar ¿quién? Menos 1. Mire, si multiplicamos 3 por 0 me daría ¿cuánto? 0. Y 0 menos 1 me daría menos 1. Entonces, una forma fácil también de hacer esas gráficas lineales es simplemente reemplazar por uno dos valores y encontramos dos puntos, que es lo que necesitaríamos. Voy a mostrar aquí en GeoGebra. Aquí, por ejemplo, me daba que en menos 3, ¿cierto? En menos 3 nos dio hasta ¿dónde? Hasta 10. Mire que sí es cierto, ya. Aquí está menos 3. Voy a trazar acá una línea. Aquí está menos 3. Mírela ahí. Y se encuentra en ¿dónde? En menos 10. Entonces en menos 3 me da menos 10. Y cuando reemplazamos por 0 me baja hasta ¿dónde? Mírelo, ahí está. Hasta menos 1. Entonces a veces simplemente con encontrar uno o dos puntos yo podría hacer la recta y una gráfica de una función lineal. ¿Cómo sería otra forma de hacerlo muy fácil? Otra forma de hacerlo muy fácil es simplemente con el intercepto, con este intercepto, que ya lo conocemos porque es una función lineal, simplemente igualamos esto a 0, 3x menos 1 a 0, y despejamos el valor de x, y ahí podríamos también hacer la gráfica. Pero no los quiero confundir, simplemente lo que vamos a hacer, como nos está pidiendo la guía, acá la guía nos está pidiendo de que, tengo que borrar esto, la guía nos está pidiendo de que simplemente hagamos la gráfica de la función, ¿cierto? Simplemente que hagamos la gráfica de la función. Entonces la vamos a hacer y muy sencilla, ¿cierto? Luego tenemos una segunda situación, porque como estamos mirando los tipos de representaciones, ¿cierto? Luego nos dice que hay una situación, vamos a mirar si somos capaces de hacerlas entre todos. Entonces vamos a encontrar, dice, escribo la función que representa cada enunciado. ¿Listo? Entonces, en cada caso determino la variable independiente y quién es la variable dependiente. Entonces vamos a mirar acá. Tenemos acá el costo mensual del servicio de telefonía celular es de 0.10 pesos o dólares, como lo quieran determinar,
por cada minuto, más 10 de cuota fija. Entonces, mire, el costo, ¿quién viene siendo? La variable dependiente. ¿Por qué el costo es la variable dependiente? Porque si yo no llamo en todo el mes de mayo, ¿cuánto voy a pagar? Si yo no llamaría en todo el mes de mayo, ¿cuánto fuera a pagar allá entonces? 10 pesos. 10 pesos porque me dice que hay una cuota fija de 10 pesos. ¿Sí? Vamos a mirar acá. Tengo esta primera situación, ¿cierto? Entonces dice, el costo mensual del servicio de telefonía celular C es de 0.10 por minuto. Entonces si yo voy a ingresar una función, va a ser puedo decir, voy a cerrar esto acá mejor, escribo con un lápiz. Puedo decir que C es igual a ¿quién? Al costo. Listo, C es igual al costo. Y voy a decir que X va a ser igual a la cantidad de ¿qué? De minutos. Listo. ¿Estamos claros hasta ahí? Yo tengo que ir organizando mi ecuación para poder encontrar la función. Como me están diciendo que el costo mensual del servicio, entonces ya sabemos que el costo es la variable independiente y con X estamos representando la variable independiente. Entonces C dependiente y X independiente. Como yo ya tengo esta variable independiente, entonces puedo decir que tengo una ecuación que se va a llamar C de X. Entonces C de X va a ser igual a ¿quién? ¿A quién va a ser igual C de X? Primero, entonces va a ser, cada minuto vale 0.10 pesos, entonces va a ser 0.10 X, que sería la cantidad de minutos. Si hablo 10 minutos, entonces valdrían un dólar. Si hablo 20 minutos serían 2 dólares. Si hablo 5 minutos serían 50 centavos y etcétera, ¿cierto? Entonces va a ser el valor del minuto por la cantidad de minutos. Y a eso le vamos a sumar los 10 que vale el costo fijo mensual, ¿cierto? Entonces aquí tendríamos una forma de ecuación y en la primera tendríamos en una forma fenomenológica, ¿cierto? Y la tenemos en el texto, la tenemos en un lenguaje común, en un lenguaje normal al de todos, ¿cierto? Tenemos el texto que es fenomenológico y lo acabamos de convertir la función en una ecuación. Entonces esa sería la ecuación que tendríamos para este ejercicio. Vamos a mirar con el segundo. Vamos a mirar con el segundo a ver si ustedes son capaces de encontrar entonces esta ecuación también. En este segundo nos dice acá que el salario neto de una persona que gana 10 dólares por hora. ¿Cuál sería esa ecuación? ¿Quién se atreve a hacer algún planteamiento? ¿Quién se atreve a hacer ese planteamiento y lo escribe por el chat de la reunión? Vamos a ver quién lo escribe por el chat de la reunión. ¿Quién no quiere escribir esa función por el chat? ¿Cuánto les da? ¿Cuál sería? A ver quién participa por aquí. Brian, g de x sería 10x y 60. ¿De dónde sale el 60, Brian? Salario neto de una persona es... Los 60 minutos que tiene la hora, profe. Y entonces... Ah, pero ¿le están pagando por horas o por minutos? Pues ahí sería por hora. Ahí sería por hora, entonces nos sobraría el 60, ¿cierto? Porque ya solo poner el hecho de estar la X, muy bien Jessica, es como la acaba de poner Jessica, el solo hecho de estar la X
ya la X significa que es la cantidad de horas, entonces sea una hora, o sean 2, 3, 4, 5 horas, ¿cierto? Pero tenemos todavía un problema, que recuerden que las funciones yo las represento con letras. ¿Letras qué? Minúsculas. Minúsculas, ¿cierto? Vamos a recordar. ¿Por qué con letras minúsculas? Entonces voy a presentar de nuevo la pantalla y vamos a recordar la teoría de geometría, ¿cierto? ¿Qué nos dice la teoría en geometría? Pues muy elemental. La teoría en geometría me dice, si alcanzan a ver mi pantalla. Sí, señor. Listo. Entonces la teoría me dice que cuando yo tengo un punto, ¿sí? Cuando yo tengo un punto, voy a tratar de hacer acá un punto. Los puntos los nombramos con letras mayúsculas. Pero las líneas, independiente de la línea, las nombramos con letras minúsculas. Vuelvo al caso de los triángulos de ley del coseno y ley del seno. Los puntos de los vértices los llamábamos como con letras mayúsculas, seno de A, seno de B, seno de C, ¿cierto? Suponiendo que este es B, pero eres el vértice, y suponiendo que este es C, siendo el vértice. Y los lados, que vienen siendo ¿qué? Líneas, son líneas, no dejan de ser líneas, los nombrábamos con la misma letra pero minúscula. Entonces si este era B, el que estaba al frente era B minúscula, si este es A, entonces el que está al frente es A minúscula, ¿cierto? Entonces así se nombran las líneas con letras minúsculas, como la representación cartesiana de esa función que Brian y Jessica nos acabaron de escribir. Entonces hablaríamos que g de x sería ¿qué? Igual a 10, que sería los dólares por la cantidad de horas trabajadas, que en este caso van a ser x horas, ¿cierto? Entonces tendríamos una nueva función. Muchas gracias a los que participaron. Voy a compartir entonces de nuevo acá la pizarra y vamos a completar un cuadro. Entonces, ¿cuál es la idea con este cuadro? La idea es que ya a partir de estos dos ejemplos que acabamos de observar, que se llama una modelación en matemática, que es uno de los 5 grandes procesos en la educación matemática, entonces vamos a encontrar acá lo siguiente. Vamos a encontrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 actividades, 7, 8 actividades, donde vamos a escribir en forma algebraica la expresión, o sea, en forma de ecuación o mediante un enunciado. Entonces vamos a mirar la primera, dice función que a cada número le asocia su triple. Entonces si es el triple significa que a la variable la estamos multiplicando por ¿cuánto? Por 3. Entonces tenemos acá f de x es igual a 3x, porque sería el triple de x, ¿cierto? Vamos a mirar con esta de acá abajo donde tenemos al contrario, dice f de x es igual a x a la 2, entonces podríamos decir que es una función, ¿cierto? Podríamos decir que esto acá es una función, voy a decir aquí un texto, entonces yo podría decir que esto es una función que asocia a cada número su cuadrado, ¿cierto? Asocia a cada número su cuadrado. ¿Por qué su cuadrado? Porque lo tenemos elevado ¿a qué? A la 2, ¿cierto? Entonces función que asocia a cada número su cuadrado. Acá por ejemplo en esta segunda dice función que a cada número le asocia su doble menos 3. Entonces vamos a tener una función que sería entonces f de x, ¿cierto? F de x sería igual a ¿quién? Entonces dice función que asocia a cada número, le asocia, ¿quién es cada número? X. ¿Cómo se representa un número cualquiera? Con X. Entonces, función que a cada número le asocia su doble. Entonces, a X le asociamos su doble, o sea que es 2X, ¿cierto? Se le asocia su doble. Menos, y le vamos a restar, entonces menos 3. El doble menos 3, entonces sería 2X menos 3, ¿cierto? Entonces ahí tendríamos la función. Entonces la idea es que empecemos a trabajar, porque cuando ustedes presenten el examen de estado del año entrante, a ustedes les va a salir mucho texto así. Entonces ustedes dicen, ay, eso es tan fácil, claro, porque usted lee, pero encuentre pues la función que es como tal, listo. Entonces ahí les dejo estos dos pequeños ejemplos para que por favor los escriban. Espero pues todos estén con la disponibilidad, la disposición, con la guía de trabajo, sentaditos en un espacio bien cómodos, porque de eso se trata pues también la clase virtual. A veces no es que uno no les explique bien o que no entienden virtualmente, sino que no tienen esa disposición.
Una vez ustedes tengan todas estas funciones elaboradas, encuentren toda la parte algebraica de las funciones, entonces se van a ir a GeoGebra. Voy a borrar esto acá, perdón, yo bajo este tablero. Entonces la idea es que se van a ir a GeoGebra y vamos a escribir todas estas funciones. ¿Sí? Entonces nos hacemos en un plano, en el celular, donde a ustedes les quede más fácil, y en un plano en GeoGebra vamos a ir introduciendo todas estas funciones. Entonces, por ejemplo, estas que tengo pues es 3x, entonces simplemente ingresamos 3x en el fx, él nos va organizando ahí solo, 3x, otra función, x a la 2, entonces x, ¿cómo es que es a la 2 acá? X a la 2, ¿cierto? Y él me va organizando ahí las funciones, no tengo que ponerme a escribir f de x o g de x, nada, simplemente la ecuación 2x menos 10, pero todas las que hayamos resuelto, 2x menos 10, la otra que habíamos encontrado que era 2x menos 3, 2πr, ¿cierto? Entonces en un solo plano, 2πr, 2πr, listo, entonces 2πx, este raco, 2x por pi, 6.28. Listo. Entonces la idea es que empecemos a meter todas las funciones en un solo plano. Le van a tomar un pantallazo, ustedes le van a tomar un pantallazo donde se va a ver la fecha, la hora, ¿cierto? Así grande hasta abajo. Se va a ver la fecha, la hora, y ustedes me van a compartir esa imagen donde yo pueda ver aquí la hora en la parte, si alcanzan a ver mi pantalla, donde yo pueda ver en el celular de ustedes o en el computador, aquí esa fecha y esa hora, esto que está acá, que yo alcance a ver es esto. ¿Para qué? Para yo comprobar que usted sí fue el que lo hizo. Si a mí me parecen imágenes que tienen la misma fecha y la misma hora, pues entonces sería muy dudosa la procedencia, porque no les daría exactamente igual el tiempo para decir que lo hicieron. Y sí, entonces lo que quiero comprobar es que cada uno sí esté haciendo las actividades. Entonces de eso se trata esta segunda actividad, esta primera actividad, perdón. Entonces ya vamos en la primera página, resolvimos casi que lo que era el dominio del recorrido, miramos de qué es la representación gráfica de una función, cómo encontrar la ecuación de una función, y también estamos mirando cómo encontrar la forma fenomenológica de la función. Entonces acá dice, en GeoGebra, en mi celular o el computador, los que tengan la posibilidad, entonces insertan esas funciones, le van a tomar el pantallazo y dice que se quede viendo la fecha, y le envío la imagen al profesor al WhatsApp. Entonces me la envían por favor cuando hayan realizado esta actividad. Muy bien. Ya saben que entonces esa imagen de lo que hacen, pues no es necesario que lo hagan, la impriman ni nada, sino que me la van a enviar nomás, ¿sí? En la guía pues obviamente debe quedar llena la tablita. Muy bien, luego entonces vamos a mirar y a recordar qué es el concepto de una función lineal y una función afín. ¿Cuál es la diferencia de una función lineal? A ver, una función lineal es como se ve en pantalla y como ya lo observamos, me representa una línea recta. Acá hay un texto que ya ustedes conocen y está la explicación teórica de cómo hacer la tabla de valores, que ya lo acabamos de ver, ¿cierto? Cómo se hacen esos reemplazos. Y está la explicación teórica que es una función afín. Entonces, ¿cuál es la diferencia de una función lineal y una función afín? Básicamente está en el intercepto, en el eje. ¿Qué es lo que hay? La función afín simplemente siempre va a pasar por el punto 0,0, siempre, por los siglos de los siglos. Mientras que la función afín va a tener una variación de que va a tener un desplazamiento vertical hacia arriba o hacia abajo. Es la única diferencia, por eso se llama una función afín. ¿Por qué? Porque aparece un nuevo término que sería el intercepto en el eje Y. Después de que está esta teoría, hay unos pequeños ejemplos de cómo graficarlos,
Y esta guía está súper fácil, súper corta, por eso yo no estaba tan angustiado por los tiempos, porque la verdad, mire, si ustedes miran, no, hoy mismo pueden estar terminando ahorita en cuestión de 1 hora de desarrollo, de 2 horas. ¿Qué es lo que tienen que hacer acá? Entonces hay una segunda actividad de que es una función lineal y afín. Entonces, ¿cuál es la pendiente en este caso? Entonces, ¿qué es lo que hace uno acá? Voy a tomar aquí un recorte eh, para llenar esta tablita. Entonces, ¿qué es lo que se hace con esta tabla? Muy fácil, ¿cierto? Va a ser muy sencillo. Vamos a escribir acá, ¿cierto? Vamos a escribir acá, identificar las partes de la función. Entonces, recordemos que una función lineal es de la forma f de x igual a mx más b, ¿cierto? Entonces, mx más b. ¿Quién viene siendo m? La pendiente. ¿Y quién viene siendo b? El intercepto. Entonces, yo debo tener claridad con esto, que m es la pendiente y b es el intercepto. Entonces, en estas funciones que están en la parte izquierda, estas funciones, vamos a coger la primera. Entonces, ¿quién viene siendo la pendiente? Menos 3. Entonces, por eso acá en la pendiente colocamos menos 3. ¿Y quién viene siendo b? ¿Quién es el intercepto, el punto de corte o el intercepto en y? Viene siendo el numerito que lo asocia, 3. Entonces, la idea es que llenemos esta tabla, que vamos a llenar esta tabla, ¿sí? Y vamos a llenar esto entonces con todos esos valores. ¿Cómo lo vamos a llenar? Así fácil. ¿Quién viene siendo acá, por ejemplo, la pendiente? ¿Quién me dice? Como no hay ningún número, ¿cuántas x tengo? Tengo una. Ah, entonces como hay una, eso sería menos 1, ¿cierto? La pendiente es menos 1. Y el intercepto en b, 1/8. Entonces 1/8, lo colocamos acá en la tablita. Seguimos acá con la segunda. ¿Quién viene siendo la pendiente? ¿Quién me dice, por favor, la segunda? Un tercio, entonces colocamos acá un tercio. Muy bien, gracias al que dijo, sino que yo no los puedo ver. Y el intercepto, ¿quién es el intercepto? 9. 9, muy bien. Acá, ¿quién viene siendo la pendiente? 6x. No, sin la x. Ojo, solo es el coeficiente que acompaña la variable. Solo el coeficiente. X es la variable independiente, ¿sí? El coeficiente que acompaña la variable sí es la pendiente. Solamente el número, el 6 en este caso. Y el otro, ¿quién viene siendo el intercepto en y, el punto de corte? Entonces sería menos 12. menos 12. Muy bien. Así sucesivamente se hace esta primera rejillita. ¿Listo? Entonces, después de que hacen esta rejilla, después de que se hace la rejilla, vamos a hacer gráficas ya en papel, ¿sí? En forma fenomenológica, que es en el papel, las vamos a hacer en el plano cartesiano. Entonces, dice, representa gráficamente las siguientes rectas, ojo, son las siguientes rectas, dando valores a x desde menos 3 hasta 3. Si ustedes quieren hacer todas las rectas en un mismo plano, lo pueden hacer en un solo plano, me hacen todas las 4 gráficas y le ponen el nombre a cada una, ¿sí? Le ponen el nombre a cada una. Por ejemplo, ahorita cuando hicimos estas gráficas, ¿cierto? Entonces, yo sé que la moradita era 2x, entonces yo le pongo acá q de x igual a 2x menos 3, ¿cierto? Con el color que la hice. Que la roja, esta roja de acá arriba era 2x menos 10. Entonces a cada una, p de x, a cada una le voy colocando los nombres. Que esta azul era x a la 2, entonces esta es x a la 2. Entonces esto era h de x igual a x a la 2. Y así sucesivamente. Si lo quieren hacer en un solo plano, para que no gasten mucho papel. ¿Listo? Muy bien. Voy a borrar esto acá. Muy bien, entonces vamos a continuar aquí, vamos a continuar acá con la guía y finalmente en la guía tenemos unas situaciones problema. Entonces, ¿para qué son las funciones lineales? Listo, entonces en el año pasado miramos cómo se graficaban, cómo se organizaban, ¿cierto? Pero este año lo que vamos a hacer es mirar una serie de problemas donde tienen aplicabilidad este tipo de ecuaciones que tienen como denominación funciones, ¿cierto? Se llaman funciones porque es la ecuación que ustedes miraban anteriormente, pero ya la podríamos
representar en el plano, y esa gráfica nos permite tomar unas determinaciones y unas decisiones, ¿cierto? Como en estadística. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Por ejemplo, en la parte de empresarial, las funciones lineales nos sirven para determinar la función costo de una empresa y para determinar las utilidades que me genera cierto producto, ¿cierto? Entonces, tenemos un ejemplo de cómo se hacen los costos totales. Entonces yo cojo los costos totales, viene siendo que sumar los costos fijos y los costos variables en cada artículo. Y para yo mirar la función utilidad, pues simplemente la función utilidad es restarle a los ingresos, que esto lo hemos mirado en emprendimiento, le vamos a restar los costos, ¿cierto? Y ahí me queda la ganancia, es lo que llama uno normalmente la ganancia. Entonces acá hay un ejemplo de cómo se hace a través de una empresa, que hace computadores. Ay, mira, en esto se cambió cuando se hizo a PDF, tan raro. Por cada computador, mira. ¿A ustedes también les quedó la impresión así? Mira qué chistoso. Bueno, entonces hay una actividad 3 que nos dice, con el ejemplo anterior de esa fábrica, que resuelvan este problema. Entonces dice, una empresa que fabrica focos, o sea, bombillos, tiene costos fijos mensuales de tantos dólares y costos de mano de obra y material por cada foco de $5. Si cada foco se vende a $13.50, entonces determine las siguientes ecuaciones. Ojo, las ecuaciones. Entonces, la ecuación de costo total, la ecuación del ingreso y la ecuación de la utilidad en función del número de los bombillos que se producen. Y terminarían la guía. Mira, es una guía muy sencilla porque estamos repasando que es una función lineal, ¿cierto? Para que nos empecemos a introducir en qué consiste el resto de funciones que necesitamos aprender y que nos sirven mucho. Entonces, recuerden leer el aprendizaje. ¿Qué es lo que vamos a mirar acá? Mire, vamos a mirar simplemente exponer las propiedades y los procesos para analizar el comportamiento de una función. ¿A través de qué? Del dominio y de ese rango, ¿sí? Entonces, ahorita estamos empezando con la función lineal, se las estoy resaltando un poco en pantalla, pero lo que nosotros vamos a intentar es observar y conocer cómo se trabajan las polinómicas. Entonces, ¿recuerdan todos los polinomios que vieron? Todos esos polinomios yo los puedo representar de una forma algebraica, ¿cierto? Los puedo representar en forma de función y los puedo representar también en una gráfica. ¿Alguien tiene alguna duda hasta el momento? ¿Dudas hasta el momento, chicos? No, bien, entonces... bueno, entonces esta era pues como la explicación de esta guía. Espero les haya dejado de alguna forma satisfechos con la explicación y que hayan comprendido de la mejor manera.